Hola a todos, poetas de la justicia. Nueva querella por prevaricación contra la magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo. Ha llegado este vídeo finalmente de miércoles porque quería tener en mi poder la diligencia de ordenación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que diera cuenta de la querella presentada y de la composición del tribunal que va a tener que enjuiciarla. Como podéis ver, ya la tenemos en nuestro poder y esta nueva querella contra Ana Isabel Pérez Asenjo tiene además la particularidad de que es ya la sexta víctima de Cote Cabezudo que entiende que las actuaciones de Pérez Asenjo durante la instrucción de la causa tuvieron carácter delictivo. Llega esta nueva querella por prevaricación junto con la reciente condena firme a Cote Cabezudo como autor de un delito de obstrucción a la justicia. Un procedimiento en el que finalmente Cote Cabezudo se declaró culpable y reconoció que había utilizado una comunicación de la Ertzaintza que llegó a su poder para intentar destruir pruebas en el sumario 684/2013, el llamado caso Cote Cabezudo. Bueno, y os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver la querella a Ana Isabel Pérez Asenjo con la condena por obstrucción a la justicia a Cote Cabezudo? Bueno, pues lo tiene que ver todo. Algo que ya sabíamos desde hace muchísimo tiempo, pues ha habido que esperar a que tengamos esa condena en firme contra Cote Cabezudo. Como se suele decir, el tiempo lo pone todo en su lugar y a cada cerdo le llega su San Martín. Y ocurre que cuando Cote Cabezudo reconoce que ha hecho uso de una comunicación de la Ertzaintza para intentar destruir pruebas en el sumario 684/2013, pues muchos os preguntaréis, bueno, ¿y cómo llega a Cote Cabezudo una comunicación de la Ertzaintza con la que pueda intentar destruir pruebas? Bueno, pues llega a manos de Cote Cabezudo porque la magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo se la da a Cote Cabezudo. En un momento determinado de la instrucción del caso, un ertzaina dirige un fax al juzgado de Ana Isabel Pérez Asenjo solicitando medidas de interceptación de las comunicaciones de Cote Cabezudo. Ese fax que contiene esa solicitud entra en el juzgado de Ana Isabel Pérez Asenjo y la ley de enjuiciamiento criminal respecto de ese tipo de solicitudes impone de manera preceptiva que el juez dé parte al Ministerio Fiscal para que elabore un informe respecto de las medidas que se solicitan y ordena taxativamente al juzgado que tanto la solicitud del cuerpo policial como todas las actuaciones posteriores se lleven a cabo de manera secreta y en pieza separada. Es decir, la policía le pide a Ana Isabel Pérez Asenjo que autorice medidas para interceptar las comunicaciones de Cote Cabezudo. Y pese a lo que la ley le ordena, Ana Isabel Pérez Asenjo ni da traslado al Ministerio Fiscal para que informe, ni abre una pieza separada, ni declara el secreto de las actuaciones, sino que le traslada el fax que le remite la Ertzaintza a Cote Cabezudo. Como no podía ser de otra manera, Cote trata de hacer uso del regalo que le es puesto en sus manos, intentando la destrucción de pruebas que pudieran incriminarle en lo que en ese momento se estaba investigando. Bien, tenemos que la magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo
desoye lo que dice la ley respecto de ese tipo de solicitudes del cuerpo policial y hace exactamente lo contrario. Y alguno podrá decir, bueno, pues podía no haberse enterado bien de lo que dice la ley, pero he aquí que unos meses antes, esa misma magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo recibe una petición policial que tampoco es el momento ahora de entrar en el trasfondo de esa petición policial, que se produce justamente después de que una de las víctimas de Cote Cabezudo denuncie que los vídeos de su pornografía infantil y de los abusos sexuales sufridos están en una URL de internet. Bueno, pues el cuerpo policial le pide a Ana Isabel Pérez Asenjo medidas de interceptación de las comunicaciones sobre esta víctima de Cote Cabezudo. ¿Y qué hace Ana Isabel Pérez Asenjo unos pocos meses antes? Bueno, pues unos pocos meses antes, Ana Isabel Pérez Asenjo observa escrupulosamente lo que dice la ley y en un auto judicial de 22 páginas fundamenta que se le pinche el teléfono a esta víctima de Cote Cabezudo, que se le ponga una baliza GPS en su coche y que se le introduzcan micrófonos en el habitáculo del vehículo. Y prorroga esa medida durante más de un año. ¿Y sabéis cuál es el resultado de toda esa invasión de la intimidad de una víctima de Cote Cabezudo? Ninguno. Porque después de un año y pico con los pinchazos, Ana Isabel Pérez Asenjo no tenía nada. Y tuvo que archivar. Sin embargo, unos meses después, cuando la policía lo que le pide es la interceptación de las comunicaciones de Cote Cabezudo, entonces ya el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no existe. Y ni damos cuenta preceptiva al Ministerio Fiscal, ni abrimos pieza separada y secreta, sino que le damos el mismo fax que emite la Archancha, se lo ponemos en las manos a Cote Cabezudo. Y claro, Ana Isabel Pérez Asenjo tiene un serio problema, y es que ya fue admitida una querella a trámite contra ella por un presunto delito de omisión de su deber de perseguir los delitos de Cote Cabezudo. Y en aquella ocasión, ella formuló un recurso de súplica a la desesperada para tratar de detener la tramitación de esa causa. Necesitaba que uno de los 5 magistrados que la valoraban cambiara su criterio, y lo hizo con la feliz idea de que su omisión en el deber de perseguir los delitos de Cote Cabezudo no era dolosa, es decir, que no lo hacía a propósito, sino que, como el letrado de las víctimas de Cote Cabezudo era muy grosero con ella, pues se leía sus escritos en diagonal o por encima. Literal, en diagonal o por encima. Una magistrada, juez, en este país puede ir a un tribunal superior a decir que en su labor jurisdiccional se lee los escritos de un abogado de numerosas mujeres víctimas de pornografía infantil, de abusos sexuales, de estafa, de injurias, de delitos contra la intimidad. Se puede permitir el lujo de decir que se leía sus escritos en diagonal o por encima, únicamente por diferencias con el letrado, porque no le cae bien. Y no solo no pasa nada, sino que convenció a uno de los magistrados del TSJ de que había sido sin querer, y cambió el sentido de su voto
y Ana Isabel Pérez Asenjo fue desimputada. La admisión a trámite de su querella se tornó en inadmisión a trámite y resulta que hoy tenemos que la que omitía su deber de perseguir los delitos de Cote Cabezudo sin querer y por tanto no habiendo dolo no era delito, resulta que nos encontramos con que hace lo que os acabo de describir. ¿Y cuál es el grandísimo problema de Ana Isabel Pérez Asenjo? Que el delito de prevaricación del artículo 447 del Código Penal, que es el que se le imputa, no requiere dolo. No importa si lo hiciste queriendo o sin querer. Yo creo que a nadie le cabe ni la más mínima duda de que pone esa comunicación de la policía en manos de Cote Cabezudo de forma absolutamente dolosa. Pero da igual. Lo que creáis vosotros, lo que crea yo, ya no es relevante, porque el delito del 447, que es que un magistrado o juez dicte una resolución manifiestamente injusta, con negligencia grave o ignorancia inexcusable, ya no depende del dolo. Ya no va a poder ir al TSJ a decir, no, lo hice sin querer. Y claro, el delito de prevaricación por negligencia grave o ignorancia inexcusable, lo que dice es que la resolución tiene que ser no compatible con el derecho a ojos vista, que se entienda por cualquier persona normal, que no necesite grandes razonamientos técnico-jurídicos, que cualquier persona de la calle pueda apreciar la negligencia o la ignorancia. Y desde luego, si una comunicación policial, que la ley te dice que tiene que ser secreta, a ti te falta tiempo, menos de 24 horas después de recibirla estaba en manos de Cote Cabezudo. Si eso no es una negligencia grave o una ignorancia inexcusable, pues tendremos que acabar en Estrasburgo a ver lo que dicen los jueces de Estrasburgo sobre cómo se aplica el derecho aquí en España. Porque ese es el quid de la cuestión, lo que en esta querella van a tener que resolver los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La única salida que tienen, si quieren no admitir a trámite la querella contra Ana Isabel Pérez Asenjo, es decir que la negligencia es pequeñita, que la ignorancia es una cosita de nada. Sí, que le dio el fax de la policía al investigado por pornografía infantil y violaciones y estafa y todos esos delitos, pero que no es tan grave. ¿Qué antecedentes tenemos? Además, que ya 2 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitieron un voto particular entendiendo que el dolo, en la omisión del deber de perseguir los delitos de Cote Cabezudo por parte de Ana Isabel Pérez Asenjo, no se podía descartar y que habría que investigarlo y que habría que abrir unas diligencias previas y que no era conforme a derecho inadmitir la anterior querella por omisión de deber de perseguir los delitos de Cote Cabezudo. Así que este es el panorama. Yo, que he tenido el honor de ser el letrado en todas las anteriores querellas interpuestas contra Ana Isabel Pérez Asenjo, y que tras el trámite seguido en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que concluyó con todas las inadmisiones a trámite de las querellas formuladas contra Ana Isabel Pérez Asenjo, os anuncio que en esta ocasión no voy a quedarme ahí, no voy a pasar porque de nuevo no se investigue
lo que es un absoluto escándalo en la actuación de Ana Isabel Pérez Asenjo en la instrucción del sumario 684/2013, hasta que gracias a Dios fue apartada del mismo. De tal manera que el recorrido de esta querella es que si es admitida a trámite y se investiga, ahí estaremos, y si no es admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pues que cada uno saque sus propias conclusiones, acudiremos al Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 24 de la Constitución española, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, y si el Tribunal Constitucional también mira hacia otro lado, acabaremos en Estrasburgo. En Estrasburgo. ¿Os acordáis? Cuando Arnaldo Otegi se negó a contestar si condenaba el terrorismo y una magistrada dijo: ya sabía yo que usted me iba a contestar eso. Y llegó Estrasburgo y tiró el procedimiento abajo porque no había una juez imparcial, porque solo ese comentario ya reflejaba parcialidad. Pues quiero ver fundamentar en derecho a los magistrados del TSJ del País Vasco respecto a una actuación que tiene una gravedad insólita en el derecho en este país, que Ana Isabel Pérez Asenjo tendrá un lugar en la historia, no me cabe ninguna duda, relacionado con la degradación de la carrera judicial por los 5 años que perpetró en la instrucción del sumario 684/2013 con Cote Cabezudo como investigado. Así están las cosas. Como siempre os digo, iremos adelante con luz y taquígrafos y os veo muy pronto con novedades, porque no me cabe ninguna duda de que el pronunciamiento primero de Fiscalía, que ahora mismo, como habréis visto en el documento que os he pegado en el vídeo, las actuaciones están en manos de Fiscalía para que emita un informe. Vais a ver al fiscal de turno, que ya sabéis está jerárquicamente sometido a Loli, a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ya sabéis, la de las conversaciones con Villarejo, la de la información vaginal y el éxito garantizado cuando montas agencias de modelos, como más bien agencias de prostitución para obtener información de poderosos. Qué cercano nos suena, ¿verdad? Pues vamos a ver el inferior jerárquico de Loli, qué informe hace de la querella que se ha presentado, qué opina respecto de que una magistrada le entregue a un investigado de violaciones y de pornografía infantil una comunicación de la Archancha. Porque yo dudo mucho de que vaya a haber sorpresas respecto a lo que vaya a decir Fiscalía. Daremos cuenta de ello. Y una vez que Fiscalía informe, veremos en qué sentido resuelve el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Aquí vamos a estar con luz y taquígrafos y que todo el mundo esté preparado, porque vienen curvas. Os veo pronto.